Amplios sectores en varias ciudades se quedaron sin energía este fin de semana. El gobierno asegura que fue por mantenimientos programados, pero los usuarios no fueron informados. El INAMI emite una nueva alerta por altas temperaturas en el litoral ecuatoriano. El calor intenso seguirá hasta el 16 de abril. La policía detiene a 4 personas vinculadas con la masacre que dejó a 6 hombres asesinados y 2 heridos en el sector de la Virgen del Carmen, en La Libertad, Santa Elena. El conflicto entre Estados Unidos e Irán golpea los bolsillos de los ecuatorianos. Los precios de las gasolinas y el diésel llegaron a topes históricos. La veeduría del concurso de fiscal tiene una nueva directiva y el proceso suma críticas. Los veedores insisten en que no es transparente y está direccionado. El cierre de la frontera norte se acerca a los 4 meses. Como la medida es indefinida, los pasos clandestinos se han reactivado para todo tipo de contrabando. Estados Unidos bloquea a los puertos iraníes para impedir sus exportaciones petroleras. El comercio mundial teme un impacto en la cadena de suministros. Barcelona entrenó en Buenos Aires y definió su esquema para enfrentar a Boca Juniors, en tanto que Liga es el favorito para el juego ante Mirasol por la Copa Libertadores. Lunes 13 de abril, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar en una nueva semana de noticias en este espacio informativo. Los cortes de energía sin previo aviso en distintos sectores del país siguen ocurriendo y este fin de semana no fue la excepción. Hubo cortes hasta de 5 horas. Las autoridades insisten en que se trata de suspensiones puntuales y que no responden a una crisis energética. Tenemos la información actualizada sobre este tema. Los esperamos en vivo también por ecoavisa.com y nuestra app Ecoavisa Play. Comenzamos. Apagones. El sistema al límite. Nuevos cortes de energía se produjeron este fin de semana en Quito y Guayaquil. Las autoridades los atribuyen a trabajos programados, aunque la ciudadanía habla ya de apagones. Diego Puente con más detalles de la situación. Ecuador, en papeles, tiene hidroeléctricas y termoeléctricas propias para generar la suficiente energía y abastecer los hogares y la industria, sin necesidad de importar desde Colombia o de comprar energía a privados. Pero en la realidad, las cosas son diferentes y el país produce mucho menos. Según este documento, estadística anual y multianual del Ministerio de Energía, la potencia instalada actual es de 8.879 megavatios, pero en la práctica, el país alcanza estos días entre 5.400 y 5.500 megavatios. La baja generación se debe a la caída de los caudales en las hidroeléctricas. Por eso, si Coca-Cola Sinclair reduce su producción, obliga a que Paute opere a mayor capacidad, pero sacrificando el embalse de Mazar. También por un parque termoeléctrico viejo. En algunos casos los motores tienen más de 40 años y están obsoletos. Se suma el fracaso de nuevos proyectos como Esmeraldas 3, Salitral y Quevedo, que no han aportado significativamente nueva generación al sector. El problema se hace mayor por el aumento de consumo eléctrico a causa de una ola de calor, sobre todo en la costa, en donde se utilizan más los aires acondicionados y ventiladores. En horas pico, según este reporte de SENACE, Ecuador supera los 5.333 megavatios y el mayor consumo se registra desde las 18:30 hasta las 21:30. La hora coincide con los sorpresivos cortes de energía que se producen en distintas ciudades del país. Pero hay cortes en otros horarios, como el de este domingo en Guayas, que sorprendió a miles de ciudadanos en la mañana y que la ministra Inés Manzano atribuyó a trabajos programados en el sistema de transmisión, o el de 5 horas que afectó la tarde de ayer al suroriente de Quito, atribuido a trabajos puntuales. Ahora, esta crisis de energía evidenció la incapacidad de las instituciones del Estado para comunicar a los ciudadanos cuándo y en qué sectores iban a ser los afectados por las desconexiones que, según la ministra de Energía, fueron programadas, pero sobre las que la ciudadanía no estuvo avisada previamente. Diego Cuenca explica lo que ocurrió según la tardía reacción de las autoridades.
Según el Ministerio de Energía, los apagones que ocurren desde el fin de semana fueron programados, pero los ciudadanos no se enteraron para prepararse y soportar en algunos sitios más de 10 horas sin electricidad en sus casas, en sus negocios y en otras actividades. La ministra Inés Manzano en redes sociales admitió que la desconexión fue programada y señaló que CNEL mejorará su manera de comunicar a la ciudadanía porque no lo hicieron bien. Ese anuncio lo hizo después de la 1 de la tarde del domingo, cuando ya miles de familias estaban sin luz. Incluso soportaron el problema entre viernes y sábado. Esta crisis evidenció la incapacidad de las instituciones del Estado para comunicar a los usuarios los problemas que tiene el sistema eléctrico nacional desde hace más de 2 años y que aún no se solucionan por completo, asegura Darío Dávalos, analista de temas energéticos. Ya existían informes de SENACE, de SELEC, antes del 2024 y estos temas no son nuevos, ya se conocían. El ciudadano común necesita conocer de qué hora a qué hora lo van a dejar sin energía. La explicación llegó tarde. Al mediodía del domingo, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, en un boletín de prensa, dijo que hubo sobrecarga de transformadores de distribución provocada por el incremento sostenido de la demanda de energía. Y ese lunes el presidente de la República aseguró que están haciendo mantenimientos. Subestaciones, tenemos líneas de transmisión que son muy antiguas, algunas también le falta mantenimiento y ahora que estamos en una condición extrema de calor, es importante hacer esos mantenimientos, se sobrecalienta el sistema, no es que falta generación eléctrica. Los equipos están operando por encima de su capacidad. Una de las subestaciones en Guayas sufrió un incendio durante la medianoche en el kilómetro 30 de la vía Guayaquil-Salinas. Uno de los transformadores afectados provocó cortes de energía en barrios de la provincia de Santa Elena y Guayaquil. Hasta el momento, las autoridades no han publicado un cronograma para que los ciudadanos sepan cuáles serán los sectores afectados por los mantenimientos. Combustibles. La factura del conflicto. Una guerra a más de 12.000 kilómetros de distancia golpea los bolsillos de los ciudadanos y las finanzas del país. El conflicto en el Medio Oriente disparó el precio del barril de petróleo y ese impacto ya tiene cifras concretas. La gasolina y el diésel llegaron a incrementos históricos en Ecuador y para que no cuesten más, el Estado destina 190 millones de dólares cada mes. El exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, lo analizó esta mañana en el programa Contacto Directo. Lo que pasa en el Medio Oriente no se queda en el Medio Oriente. La guerra en Irán llega a Ecuador en forma de combustibles más caros y un hueco fiscal que requiere de cientos de millones para ser cubierto. El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, fue directo. El gobierno fijó una tarifa de incremento pensando en un escenario de largo plazo estable. Es decir, si el precio estaba en 60, que podría llegar a 65, a 70, pero hasta ahí. Pero hoy día estás en un escenario diferente, un escenario brusco, y se van a empezar a sentir los problemas en la medida que el conflicto sea bien largo. Si es una cosa corta, entonces quizás es un impacto, pero no tiene posibilidad de afectar de largo plazo. Pero no es tan corto, o sea, aparentemente esto se está complicando un poco más. El exministro comenta que Ecuador venía registrando un superávit de 75 millones de dólares por la venta de combustibles, pero ese colchón desapareció. Ecuador, pese a ser productor de petróleo, importa la mayoría de sus combustibles porque no tiene capacidad de refinación. Entonces, la crisis lo golpea más. Estamos hablando casi de 190 millones de dólares de pérdida en esa operación de importar y vender localmente. 190 millones mensuales. Mensuales. Entonces eso es harta plata que le impide a Petroecuador pasarle plata al fisco, porque tiene que asumir el Petroecuador esa pérdida y le queda menos plata al fisco. En el horizonte, una situación incómoda, porque se habla de producir más petróleo, mientras uno de los bloques más importantes, el ITT, está en proceso de cierre. Ahora, el tema es que el presidente de la República fue uno de los que dijo, estoy de acuerdo con la consulta, estoy de acuerdo con que se quede el crudo en tierra, pero también dijo, no voy a subir los combustibles. Entonces, quizás por ahí pudiera haber espacio para evaluar
algunas alternativas de mejora en producción petrolera. Pero por acá nadie habla de eso todavía. El tiempo dirá si una guerra a miles de kilómetros apura una decisión que el país lleva años postergando. Mientras Estados Unidos comenzó a bloquear los puertos iraníes en la zona del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, la medida anunciada por el presidente Donald Trump apunta a impedir las exportaciones petroleras iraníes ante el fracaso de las conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica. El comercio mundial teme que esto genere más alteraciones en las cadenas de suministros globales y nuevos impactos en los precios del crudo. El gobierno estadounidense ordenó a su fuerza naval bloquear desde hoy el Estrecho de Hormuz, impedir la actividad de puertos iraníes en la zona como máxima presión al régimen islámico ante su negativa de ceder en el desarrollo de su programa nuclear. Los principales puertos sujetos a la intervención son los de Imam Khomeini, Isla de Hark, Bushehr, Asaluye, Abbas y Chabahar. Puntos logísticos vitales para la economía iraní con el abastecimiento de productos básicos, comercio, pesca y exportaciones petroleras. Por el Estrecho de Hormuz pasa el 20% del comercio mundial de petróleo. El mercado principal de ese crudo está en Asia y el bloqueo ha provocado este lunes caídas en los mercados de valores de esa región y también en Europa, además de una nueva subida en los precios mundiales del barril de petróleo que ha superado una vez más la barrera de $100. Analistas aseguran que mientras el conflicto y el bloqueo se mantengan, esos precios seguirán subiendo, así como los de los derivados del petróleo. Estados Unidos asegura que además va por el desminado en el Estrecho de Hormuz, mientras la tensión militar aumenta también en el terreno por la advertencia de Estados Unidos de atacar a naves iraníes que amenacen a su fuerza naval. Y la posición iraní de considerar que cualquier presencia armada de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz será interpretada como una violación del alto al fuego. Clima. Otra semana caliente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, ya emitió una nueva alerta por altas temperaturas y radiación hasta este jueves, el jueves de esta semana, jueves 16 de abril. Los días de mayor temperatura comenzaron hoy, lunes 13 de abril, al igual que mañana 14 de abril. Las zonas afectadas son en la costa, Esmeraldas, que tuvo temperaturas de nivel medio de entre 30 y 32 grados, bastante calor. Manabí, Santo Domingo y también la provincia de Los Ríos registraron temperaturas de nivel alto, es decir, entre los 33 y los 35 grados centígrados, mientras que Guayas, Santa Elena y también la provincia de El Oro en el sur del país tuvieron niveles muy altos, con temperaturas mayores a los 35 grados. Ahora, en el caso de la sierra, solo la provincia de Loja, también ubicada en el sur del Ecuador, registró temperaturas de entre 21 y 26 grados, es decir, un clima un poco más fresco relativamente. Respecto a la radiación UV, el INAMI advierte que todo el país tendrá índices mayores a los 8 grados en los próximos días. Sin embargo, el nivel extremadamente alto, mucha atención amigos, están incluidas las siguientes provincias. Reitero, extremadamente alta la temperatura para el Ecuador. Guayas y Santa Elena en el caso de la costa y Cotopaxi y Chimborazo en el caso de la sierra ecuatoriana. Como ustedes pueden ver en pantalla, tienen los colores. Extremadamente alto corresponde al color morado, muy alto al color rojo y el color naranja es para el nivel alto. Es decir, cuando ustedes vean estos colores morados, significa las provincias que van a estar con una temperatura sumamente alta. Estamos hablando de un nivel 11, entre 11 y 12, mientras que Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cañar, Azuay y Loja tendrán un índice de 12. Justamente todas estas provincias de la Sierra Centro y Sur del país tendrán temperaturas muy altas. Ahora, el INAMI recomienda evitar precisamente actividad intensa al aire libre y exposición directa al sol, además de mantenerse hidratado, tomar agua constantemente y, por supuesto, usar entre 3 y 4 horas al día protección solar. Bien,
Ahora vamos a profundizar en estos datos porque los rayos solares se mantienen intensos en Ecuador. La costa arde con sensaciones térmicas que llegan hasta los 40 grados, mientras que Pichincha registra una radiación extremadamente alta. Los rayos UV golpean sin filtro. Expertos del INAME y del SPOL explican las razones de este fenómeno sin precedentes en el país, como lo informa Bessie Granja. Ecuador se asfixia. En Guayaquil el termómetro marcó 35.6 grados y en Santa Rosa, en El Oro, 35.8. Pero la sensación térmica, esa que realmente siente nuestra piel, ha llegado hasta los 40 grados en el litoral. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI explica que esta ola de calor sin precedentes se debe a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, ubicado frente a las costas de Chile, que favorece el movimiento del aire en sentido antihorario y obliga al aire a bajar desde lo alto de la atmósfera. Ese descenso impide la formación de nubes y las lluvias desaparecen. Su influencia alcanza el centro y sur del Ecuador, contribuyendo al enfriamiento del océano. A esto se suma el ingreso de aire seco del Océano Pacífico, que reduce las nubes y favorece la caída de rayos UV, es decir, altos niveles de radiación, especialmente en provincias como Pichincha, Tungurahua y Azuay. Por lo menos hasta el día jueves nos mantendremos con elevadas temperaturas. Sobre todo los días más intensos serían justamente el día de hoy, 13 y 14, donde preveemos que existan los registros más altos y posteriormente es posible una leve reducción. Este lunes y martes, la temperatura en la noche fluctuará entre los 24 y los 25 grados centígrados en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Bolívar. No se esperan precipitaciones en la región de la costa central, Guayaquil, El Oro y Santa Elena. Las precipitaciones podrían ocurrir de forma aislada, más bien al norte, y también con gran incidencia en la región interandina y en la región oriente. En la Amazonía también las lluvias serán entre moderadas y puntualmente fuertes, sobre todo en las estribaciones de la cordillera oriental, específicamente en la provincia de Napo, Pastaza, así como también en Morona, Santiago. Según el INAMI, la presencia de lluvias en ciertas zonas del país obedece al fenómeno de perturbaciones amazónicas, con el ingreso de aire húmedo al país proveniente de Brasil. Fin de semana violento en Santa Elena. La policía capturó a 4 personas vinculadas con la masacre que dejó 6 muertos y 2 heridos en un barrio del Cantón La Libertad. La policía reveló que 2 de las víctimas tendrían vínculos con una banda delictiva. Estefanía Arias viajó a esa provincia donde se reportó otro hecho violento en el malecón de Salinas. El temor es evidente en el sector Virgen del Carmen, en el Cantón La Libertad, en Santa Elena. 6 personas fueron asesinadas en los exteriores de un domicilio por 2 hombres armados que llegaron en una moto y les dispararon indiscriminadamente. Unos 30 disparos escucharon los habitantes de esta zona. Además, una pareja de esposos resultó herida. Le han metido 3 tiros al muchacho y a la esposa por venir atrás a cogerlo que no, o sea, que no se meta. También le dan un tiro a ella. La policía confirmó que 4 de los fallecidos eran de Santa Elena y 2 de Babahoyo, Los Ríos. Estos 6 ciudadanos, de los cuales 2 nosotros teníamos ya identificados que se dedicaban a cierto tipo de delitos. Hemos ya realizado por el momento 4 allanamientos, tenemos 4 detenidos con sustancias sujetas a fiscalización. Y otro hecho violento hubo este fin de semana. Ocurrió en plena zona turística de la provincia de Santa Elena, en el malecón de Salinas. Las autoridades confirmaron que 6 personas quedaron heridas de bala. Son 2 eventos totalmente diferentes. Hay que considerar una peculiaridad en los 2 eventos. Los 2 vehículos que vinieron o que fueron atentados vinieron desde la ciudad el uno desde Guayaquil, el otro desde Babahoyo. Según un informe del Ministerio del Interior, Santa Elena registra 68 homicidios hasta el 1 de abril. Una situación que preocupa a los habitantes que piden presencia militar. Ambos casos están en etapa investigativa. La policía analiza las cámaras de videovigilancia para identificar a los criminales.
Las Fuerzas Armadas realizaron nuevas operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado. Los uniformados destruyeron campamentos en zonas mineras en Imbabura, Napo y Morona, Santiago. Paul Romero con un recuento de estas intervenciones. Las actividades de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, no se detienen. Un campamento fue destruido en el sector La Visera de esta parroquia del cantón Urcuquí, asediada por grupos armados organizados para la extracción ilícita de oro. Se inhabilitaron 2 piscinas de sedimentación, se decomisaron procesadoras, generadores eléctricos, poleas, sacos de material aurífero. Los 2 bombardeos anteriores del ejército con artillería pesada en las montañas de Buenos Aires no ha alejado a los mineros ilegales que permanecen en la zona. En otras operaciones contra la minería ilegal se realizó intervenciones específicas en zonas de difícil acceso, como Taisha en Morona, Santiago y Misahuallí, Napo, a las que han ingresado los mineros en busca de oro. Se inhabilitaron 6 dragas y se decomisó combustible para maquinaria y generación eléctrica. En las 2 operaciones no hubo detenidos. Seguimos con más noticias. En Ipiales, el presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros. El mandatario ha analizado el escenario tras el cruce de medidas arancelarias entre su país y Ecuador. Por eso ahora nos enlazamos con Juan Sebastián Cortés de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Juan Sebastián, buenas noches. ¿Qué anuncios ha realizado el presidente colombiano durante esta cita? Hola Juan Carlos, buenas noches. Pues se cumple la primera hora de este Consejo de Ministros y la expectativa es total porque bien dice usted, se esperan estos anuncios que aún no se dan por parte del presidente Gustavo Petro, pero con los que el pueblo en Ipiales, puntualmente en este departamento de Nariño, está a la expectativa por esta crisis fronteriza que cumple ya casi 3 meses y que, como bien decían ustedes, ha dejado en el comercio fronterizo una caída del 90% que se traduce en más de 340 millones de dólares en pérdidas en estos casi 3 meses, de modo que se espera que durante esta jornada, que hay que decir, estos consejos de ministros se hacen con cierta frecuencia por parte del gobierno y que generalmente son bien extensos hasta altas horas de la noche, pues la expectativa va a ser por parte de los anuncios que haga el presidente Gustavo Petro en materia arancelaria para definir un poco si se aumenta o se puede un poco suavizar esta guerra arancelaria con Ecuador. Y tomando en cuenta que el sector del transporte, Juan Sebastián, es uno de los más afectados, ¿podrían organizarse nuevas jornadas de protestas en Ipiales, muy cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia? ¿O eso también dependería, como tú lo mencionas, de lo que vaya a anunciar en los próximos minutos el presidente Petro? Tal cual, depende por completo de los anuncios, de si hay anuncios por parte del gobierno nacional que den soluciones inmediatas o al menos al corto plazo a estos gremios que son los principales afectados. Hay más de 8.000 personas en riesgo de perder sus empleos que están actualmente estancados por esta crisis arancelaria, de modo que es lo que están pidiendo los gremios. En este Consejo de Ministros, que generalmente se hace por parte de todo el gobierno nacional, también están el gobernador del departamento de Nariño y los alcaldes de Pasto y de Ipiales, las 2 ciudades claramente principalmente afectadas en esta guerra arancelaria. Estas 2 autoridades locales y regionales están pidiéndole al gobierno justamente que se sienten con el gobierno ecuatoriano, que se cree una comisión binacional para estudiar a fondo todos estos temas y producto de la guerra arancelaria, pero también que empiecen a crear una comisión que permita avanzar en temas de seguridad, que recordemos era la principal preocupación del gobierno ecuatoriano y que de cierta manera por esto fue que se desencadenó toda esta guerra. De modo que lo que se prevé es que sigan las también presiones por parte de los gremios del sector transporte y los otros actores involucrados en esta crisis para que el gobierno tome acciones que puedan ayudar a solventar esta misma crisis. Y tras estas presiones de las que hablas, Juan Sebastián, ¿habría la posibilidad entonces de un acercamiento entre ambos países? Colombia tiene abiertos los canales de diálogo. Te digo esto porque el presidente ecuatoriano ha dicho que mantendría esta medida arancelaria al menos hasta agosto de este año, cuando Petro ya deje la presidencia. Claro, la postura en este momento del gobierno colombiano es no cerrar del todo estos canales diplomáticos, estas puertas, a pesar de esta guerra arancelaria. El gobierno nacional el 1 de mayo, es decir, aún no está en firme el decreto con el que ni se conoce, de hecho, el decreto con el que entrarían en vigencia los aranceles al 100%. De modo que el gobierno está esperando un poco qué pasa también con la contraparte, con el gobierno ecuatoriano, frente a los efectos que está dejando ya de entrada esta crisis en estos primeros 3 meses. Si el gobierno ecuatoriano da un poco el brazo a torcer y
se perciben estas señales de querer un diálogo y no alargar esta guerra arancelaria. En el gobierno colombiano estarían sí evaluando también buscar estas alternativas que no terminen afectando, como está pasando en este momento, a los gremios y al sector productivo. Estamos pendientes entonces de lo que pueda ya anunciar en los próximos minutos el presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Cortés de nuestra cadena La Aliada Caracol por el informe sobre esta reunión en Ipiales, en el departamento de Nariño, sobre este tema que mantiene preocupado al sector industrial y también al del transporte, principalmente en la frontera entre ambos países. Así es, porque el comercio informal y el contrabando se activaron en las fronteras tras el cierre parcial de los pasos autorizados según pobladores de las provincias afectadas. La restricción está vigente desde diciembre por motivos de seguridad y por tiempo indefinido. Paul Romero con el informe. En cerca de 4 meses del cierre parcial de la frontera terrestre del Ecuador, se incrementó la informalidad. Desde el 24 de diciembre del año pasado, el único paso autorizado por el norte desde o hacia Colombia es por el puente internacional Rumichaca en Carchi y a Perú por Huaquillas, en la provincia de El Oro. Para la Amazonía, por el puente del río San Miguel que conecta a la provincia de Sucumbíos con el departamento de Putumayo, está cerrado con vallas metálicas. Pero las actividades no se han detenido. Los pobladores se movilizan entre los dos países por pasos clandestinos, en lanchas, canoas, para comercializar productos, víveres e intercambiar monedas sin control estatal. En Ipiales, Colombia, la policía del país vecino decomisó más de 10 toneladas de arroz y azúcar de contrabando desde Ecuador. No contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país, ni con el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. También productos como camarón, atún, bebidas energéticas y de aseo. Según información del Frente de Seguridad, en los 730 kilómetros de frontera con Colombia, entre las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, se han detectado aproximadamente 100 pasos clandestinos, con inusual movimiento desde enero de este año, cuando empezó la guerra comercial. En la frontera con Perú, que tiene 1.500 kilómetros, en Loja, Zamora, El Oro, se han reportado trochas, ríos y caminos informales para actividades comerciales. Sin embargo, el gobierno mantiene las restricciones en las fronteras como estrategia contra el crimen organizado y de manera indefinida. Vamos a pasar a los temas relacionados a la educación, porque la demanda por útiles escolares se incrementa cuando ya faltan 3 semanas para el inicio de clases en la costa y en la región insular. Padres de familia llenan locales, acuden con listas impresas y buscan, por supuesto, los mejores precios. Más detalles de este panorama con Luis Alfredo Zúñiga. Locales llenos, alta demanda vehicular en los alrededores, padres de familia haciendo fila y cada local con su propia estrategia para atraer clientes. Ese fue el movimiento en los locales de venta de útiles escolares en la bahía de Guayaquil. Los artículos llevan días en los mostradores, pero este fin de semana se aceleró la demanda y los padres de familia esperaron hasta más de 1 hora para ser atendidos. No, esto está full. Yo vine a comer a las 11 de la mañana y recién me están entregando toda la lista. Cuadernos, hojas, marcadores, tijeras, todo. Los compradores llegaron con listas completas en mano. En los locales, comprar todo puede oscilar entre 60 y 100 dólares. Hay cuadernos desde $1, marcadores desde 1.50, mochilas desde 10 dólares y juegos geométricos desde 2 dólares. Y por supuesto, hay promociones. Este obsequio, una gomita y un marcadorcito para que puedan llevar a los bebés. Se les da a los clientes. Si llevan 3 listas, se les dan a los 3. Mientras muchos se llevaban productos, otros abastecían más. Cajas con útiles escolares, témperas y otros. Según los trabajadores, para los próximos días se espera mayor presencia de personas, con el pago de la quincena de abril y las utilidades, por lo que recomiendan acudir pronto. Ahí a finales de este mes de abril, seguramente esto va a estar repleto. En el régimen Costa y Galápagos, 2,2 millones de estudiantes iniciarán clases el 4 de mayo. Solo en Guayaquil serán 646.000 alumnos. Y a propósito, la ministra de Educación, Gilda Alcíbar, aseguró que ya se está trabajando en las unidades educativas previo al inicio de clases en la Costa y Galápagos, programado para el 4 de mayo. Señaló que a finales de 2025 se identificaron 147 planteles en el país con muy alto riesgo de afectación por los efectos del invierno y que según la última evaluación realizada, finalizado marzo, son 29 las que han sufrido los más graves estragos. Alcíbar no descartó optar por la virtualidad en esas unidades educativas de ser necesario. Escuchemos.
Nosotros estamos preparando las instituciones para que la afectación sea el menor riesgo posible y también para poder tener una reacción rápida. Tenemos ya los planos de contingencia listos, vamos a tratar de mantener la presencialidad, por lo cual el enfoque principal está en que la infraestructura esté bien y pueda resistir al invierno, pero si hay una eventualidad podemos pasar a clases virtuales, aunque nuevamente nuestro enfoque es la presencialidad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más información. La Veeduría Ciudadana del concurso de fiscal general eligió una nueva directiva. Lo hizo luego de la renuncia de varios de sus miembros y manteniendo las críticas al proceso de selección por supuesto mal manejo de la comisión de selección y un direccionamiento para beneficiar candidatos. Daniela Valencia sigue este tema. La vigilancia ciudadana cambió de voz, pero no de tono. A 11 días de la renuncia de 10 veedores que acompañaron el concurso de fiscal general desde un inicio, los integrantes restantes de la veeduría se reunieron para elegir a nuevas autoridades. Guido Egas fue elegido como nuevo coordinador, Yolanda Silva como subcoordinadora y Edison Cando como secretario. Mi voto va a ser una verdad y una realidad prácticamente, ya que los veedores somos de parte de un mecanismo como fiscalizadores, como observadores. Una reconfiguración que no altera el mensaje de fondo. Persisten las dudas. Las nuevas voces que asumen el seguimiento llegan con el mismo diagnóstico, falta de transparencia y un direccionamiento para beneficiar ciertos candidatos. Nombraron al exministro José de la Gasca. Uno de los requisitos fundamentales es de que los postulantes no tengan ningún tipo de afinidad ni cercanía con ninguno de los poderes del Estado. Alguien que es embajador, que fue ministro, es totalmente transparente. El Ecuador necesita esto. Yo creo que ellos deberían, por ética, dar un paso al costado. Y criticaron no haber sido incluidos en la última sesión de la Comisión Ciudadana de Selección, en la que se aceptó la reconsideración del agente fiscal Cristian Ayala, con lo que el listado de candidatos pasó de 27 a 28. Hay postulantes que no debieron haber pasado la fase de admisibilidad y hay otros postulantes que al solicitar sus reconsideraciones no se hizo una evaluación adecuada. A pesar de que el Consejo de Participación ha intentado acreditar el concurso a través de la vigilancia ciudadana, anunciando a más de 300 veedores, solo 23 formaron parte de esta sesión. Siendo las 7 de la noche con 50 minutos, se registran varios cortes de energía eléctrica en distintos puntos de Quito. Patricio Díaz está precisamente en el norte de la capital para contarnos más detalles de lo que está ocurriendo. Patricio, tú tienes la noticia, adelante. Sí, Juan Carlos, estamos en San Isidro del Inca, como tú lo mencionabas, en el norte de la ciudad, que es uno de los puntos que durante el día de hoy ha registrado cortes. Aquí se fue la luz desde las 5:30 de la tarde, es lo que nos han dicho, es decir, ya llevan casi 2 horas con 20 minutos sin luz. Es una parte de San Isidro del Inca, como vemos al fondo hay incluso un semáforo que está encendido, que es otra zona de este barrio de Quito. También se ha reportado en el sur de la ciudad, en La Mena, también se ha reportado en Tumbaco y en otros sectores. Recordemos que en las últimas horas, en los últimos días ha habido varios cortes que según la empresa eléctrica de Quito han sido o se han registrado por mantenimientos, y ayer el corte que fue más grande en Guayaquil se debe a lo que ha dicho, en cambio, el Ministerio de Energía, a también mantenimientos en la red de transmisión. Vemos cómo la gente está haciendo sus labores sin luz, pues obviamente algunos han utilizado los focos que tienen batería o que se cargan, algunos otros espermas, y así se está dando San Isidro, y como les decimos, es uno de varios sectores que registran estos cortes de luz. Patricio, ¿Tienes alguna consulta, Juan Carlos? Sí, precisamente nos decías que este corte en ese barrio, pues uno de los más grandes también del norte de Quito, comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde de este lunes. ¿Te han dicho los habitantes de esa zona si hubo un previo aviso de que les iban a cortar la luz? ¿No tiene retorno? Patricio, bueno, parece que tenemos un problema.
en el retorno de Patricio Díaz. No nos está escuchando en estos momentos, pero uno de los temas que le consultábamos era precisamente si les habían avisado a estas personas, a los habitantes de San Isidro del Inca en el norte de Quito, sobre los cortes de energía que ya se están registrando en distintos puntos de la capital, tanto en el norte como en el sur, según información de la empresa eléctrica. Estamos pendientes y ya se restablece esta conexión en vivo, esta microonda en vivo que tenemos con Patricio Díaz. Me confirman si ya Patricio nos puede escuchar. Patricio, te preguntaba precisamente sobre si se les ha informado a los habitantes de San Isidro del Inca previamente sobre este corte de energía eléctrica. Bueno, lo que han dicho es que han reportado este corte precisamente a la empresa eléctrica Quito para que haga lo necesario para traer o restablecer, mejor dicho, el servicio de luz, y pues no se ha dado en las 2 horas de sucedido. Entonces, como les decíamos, una parte de San Isidro está sin luz y otra parte sí tiene energía eléctrica, y esto obviamente complica la situación de los ciudadanos. Incluso, como les mencionábamos, hay varios locales que aún están abiertos y que tienen que utilizar espermas, tienen que utilizar las luces o los focos que tienen su propia batería o que tienen su energía recargable. La situación aquí del trabajo, de las diferentes acciones, es normal porque tienen que seguir a pesar de que no existe el fluido eléctrico. Juan Carlos. Sí, Patricio, ¿qué están haciendo los negocios? Esto comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde, pero están locales abiertos, las personas siguen trabajando todavía, han instalado tal vez generadores para poder seguir trabajando con normalidad. En efecto, por ejemplo, aquí cerca hay una panadería que, desde donde salíamos hace unos minutos, que instaló un generador para mantener su negocio, porque tú sabes que tienen hornos, tienen refrigeradoras donde deben mantener los productos en buen estado, en buenas condiciones, y han tenido que utilizar lo que tú ves en estas imágenes, que es en efecto los generadores de energía. Vamos a ver si podemos conversar con el señor, con el amigo. ¿Desde qué hora ustedes no tienen luz acá? Ya, ¿de qué hora no tienen luz? Desde las 5 de la tarde. ¿Y les informaron previamente, tal vez? No. ¿Han hecho algún reclamo a la empresa? O sea, eso la empresa dice que en el transcurso de la tarde habrá luz, pero de ahí no nos han dado ninguna respuesta más. ¿Es la primera vez en estos días que se ha generado este corte? Sí. Pero complica, ¿no? Sí, no podemos trabajar. Se nos está dañando el pan porque nosotros trabajamos con pan en frío y no tenemos frío, se nos está dañando. Afortunadamente ustedes tienen una planta para... Claro, tengo las cosas las cosas. Exacto, me abastece el horno pequeño y la panera para poder trabajar un poco. Muchas gracias. Bueno, ustedes escuchan acá también la incomodidad de la gente por el tema de que no hay fluido eléctrico en este sector, que debe ser situación similar, como te mencionábamos, Juan Carlos, de otros sectores de la ciudad de Quito que han reportado también esta situación. Recordemos que algunos expertos en el tema energético han insistido en que la demanda de energía a ratos tensiona el sistema porque puede llegar a equipararse con los 5.400 megavatios o 5.500 megavatios que en promedio tiene o produce el Ecuador. Juan Carlos. Sí, Patricio, ¿qué han dicho las autoridades? Porque generalmente la ministra Inés Manzano, la ministra de Energía, menciona que este tipo de cortes que ya los estamos registrando con frecuencia desde la última semana en varios lugares del país, principalmente en Quito y Guayaquil, responden a suspensiones específicas, a cortes específicas que nada tendrían que ver aparentemente con una crisis de energía eléctrica en el Ecuador. Bueno, lo que han dicho oficialmente, o lo que se conoce oficialmente, son mantenimientos. Lo que te mencionaba, que la red de transmisión, ayer, por ejemplo, en Guayaquil, los cortes habrían sido por mantenimientos en la red de transmisión. Acá también en Quito, por temas de mantenimiento, se conoce, aunque del corte de esta noche no se ha dado todavía respuesta.
en las cuentas de redes sociales de la empresa eléctrica Quito es que se está trabajando para restablecer el fluido eléctrico en las zonas que no tienen luz y que están afectadas, como este sector desde donde estamos transmitiendo en este momento, Juan Carlos. Patricio, muchísimas gracias por la información que nos proporcionas desde ese barrio populoso del norte de Quito. Estamos hablando de San Isidro del Inca, donde en estos momentos, en unos lugares, en unas zonas de ese barrio sí hay luz, sin embargo, en otras no. Además, importante mencionarles que en el Valle de los Chillos, en el suroriente de Quito, tampoco hay energía eléctrica. En La Magdalena se presenta este mismo problema. Además, en las parroquias de Tumbaco, Cumbayá y también en el barrio La Mena 2. Seguimos pendientes de esta situación por si se presentan estos cortes en otros puntos de la capital y del país y lo que puedan responder las autoridades. Muchas gracias a Patricio Díaz por este informe oportuno. Donald Trump vuelve a poner a Cuba en la mira. El presidente de Estados Unidos ha advertido que la isla puede ser su prioridad después de la guerra en Irán. Ha dicho que Cuba es una nación en colapso y asegura que Washington tiene contactos con La Habana. Estados Unidos mantiene el bloqueo y apenas ha permitido que un carguero ruso con una provisión de petróleo para 10 días llegue a Cuba. Esas reservas están por agotarse en medio de una profunda crisis energética. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que están dispuestos a morir en caso de una invasión estadounidense. El Papa León XIV inició este lunes un viaje pastoral de 10 días a África. Hoy llegó a Argelia. Es la primera vez que un pontífice visita ese país y va con la intención de promover la convivencia cristiano-musulmana y honrar al inspirador de su espiritualidad, San Agustín, nacido en esas tierras. El Papa visitó el Palacio Presidencial, dio un discurso en el Monumento a los Mártires y luego en la Basílica Nuestra Señora de África. En sus mensajes hizo llamados a la paz, a luchar contra quienes lucran con la desgracia ajena y condenó las ganancias ilícitas y a quienes acumulan riquezas y permanecen indiferentes ante los demás. León permanecerá 2 días en Argelia antes de seguir camino a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Y en este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas en contra del Papa León XIV por su postura contra la guerra en Irán. Trump dijo que no era de su agrado. El pontífice respondió diciendo que no le teme a la administración de Donald Trump ni que seguirá promoviendo la paz. El Papa León XIV es el objetivo más reciente de los ataques verbales del presidente estadounidense Donald Trump. Ayer en su red Truth Social criticó al líder de la Iglesia Católica por considerarlo muy liberal. Lo señaló de apoyar a la izquierda radical y dijo que no es su admirador. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Leo debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica. El texto lo publicó durante un vuelo de Florida a Washington, seguido de una imagen creada con inteligencia artificial en la que simula ser Jesús sanando a un hombre. Al desembarcar, continuó sus señalamientos contra el pontífice. No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta, dijo. Pero León XIV no guardó silencio ante la arremetida. El pontífice dijo que no le temía a la administración Trump durante un vuelo a Argelia. No considero que mi papel sea político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que los mensajes del Evangelio deban ser mal utilizados como algunos lo hacen. Y seguiré manifestándome en contra de la guerra, buscando promover la paz, dijo. Los comentarios de Trump surgieron después de que el Papa dijera durante el fin de semana que una ilusión de omnipotencia está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.
Y el ultraconservador Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, uno de los mayores aliados en Europa de Donald Trump y también de Vladimir Putin, perdió las elecciones de este domingo y ha concedido el triunfo al partido opositor Respeto y Libertad. Con este resultado histórico, Hungría pone fin a 16 años consecutivos de gobierno de Orbán, abriendo paso a uno de sus más severos críticos, Peter Magyar, de 45 años como nuevo primer ministro húngaro. Amit látnak Európából és a világ minden részéről, history in the making, in real time. Avanza el escrutinio luego de las elecciones presidenciales en Perú. La votación se fragmentó entre 35 candidatos, pero solo 3 tienen la esperanza de llegar a un balotaje en junio próximo. Con el 59% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, lidera el conteo con 16.9% de los votos, seguida del exalcalde de Lima. Estamos hablando de Rafael López Aliaga, con 14% hasta ahora, y un tercer candidato que pelea el paso a la segunda vuelta es Jorge Nieto Montesinos, con 12.6% hasta ahora de los votos contabilizados y que ya han pasado por el proceso de escrutinio. Mientras tanto, el conteo continúa y la votación también, porque ayer se reportaron fallas en varios centros de sufragio y el organismo electoral los habilitó hasta hoy. Y precisamente como acabamos de ver, la tendencia muestra que Perú estaría dando un giro a la derecha para su próximo periodo presidencial. Keiko Fujimori fue derrotada en otras elecciones, pero ella intenta una vez más llegar a la presidencia con un discurso que invoca al orden y también a la seguridad en el Perú. Su potencia rival es Rafael López Aliaga, un empresario ultraconservador, exalcalde de Lima. Veamos. Todo apunta a que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú será de derecha contra derecha. Keiko Fujimori tuvo más votos, pero no llegó ni al 20%. La candidata de Fuerza Popular tiene 50 años y es la heredera del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Busca por cuarta ocasión llegar a la presidencia. Su reto será generar confianza en el electorado, luego de haber estado en prisión preventiva en 3 ocasiones por presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016. Fujimori sigue la corriente de derecha de la región con el endurecimiento de las políticas migratorias, expulsión de indocumentados y el refuerzo de la seguridad fronteriza. Su lema es Perú con orden, y en sus primeras declaraciones tras la jornada de ayer dijo que el país dio un paso en ese sentido. El enemigo es la izquierda. Es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está cada vez más cerca de recuperar el orden. Su potencial adversario es Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. El empresario de 65 años dejó la alcaldía de Lima para lanzarse en la carrera por la presidencia por segunda vez. Miembro del Opus Dei, entregado a la labor apostólica dentro de la obra, ultraconservador y célibe desde los 19 años, López Aliaga promete mano dura contra la delincuencia y la corrupción, sacar a Perú de la Corte Penal Internacional y aprobar la pena de muerte. Con las denuncias de irregularidades durante los comicios de ayer, demandó ante la Fiscalía la detención del jefe del órgano electoral. Estamos pidiendo la detención en flagrancia, inclusive, del señor Corbeto, porque ese es un atentado gravísimo contra la Constitución del Perú. En el conteo le sigue de cerca Jorge Nieto Montesinos. Fue ministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego de Defensa. Nieto de Vladimiro Montesinos, mano derecha del expresidente Fujimori, propone zonas seguras integradas para combatir la delincuencia. El conteo aún no termina y tras las fallas en la entrega del material electoral el fin de semana, hoy se habilitaron varios centros de votación para continuar con el sufragio. Y el gobierno colombiano autorizó la aplicación de la eutanasia para los hipopótamos del fallecido narco Pablo Escobar. 4 de estos animales fueron introducidos en ese país en los años 80 como una excentricidad y atractivo para su hacienda Nápoles. Pero luego de la incautación quedaron libres. Se reprodujeron sin control y ahora son una población de casi 200 calificada como invasora. El Ministerio de Ambiente dio luz verde al sacrificio de unos 80 ejemplares mediante métodos que no representen sufrimiento y así por la contaminación del agua de los ríos y el riesgo para otras especies como los manatíes y tortugas.
otra semana caliente. Planillas de luz por las nubes en medio del calor extremo. Familias de Guayas denuncian incrementos inusuales en sus recibos. Especialistas advierten que fallas en aires acondicionados y también en las refrigeradoras disparan el consumo y recomiendan revisarlos periódicamente. Más detalles de esta situación con Bessie Granja. En medio de la ola de calor, familias que residen en urbanizaciones de Daule y San Borondón, en Guayas, reclaman por un incremento que consideran injustificado en sus facturas eléctricas. Pedro Vintimilla es uno de los afectados. Su planilla saltó de $212 a $326 en un mes. No hay motivo alguno para que sea este incremento. Él es parte de los 150 usuarios de Ciudad Celeste que denuncian irregularidades en el cálculo de las tarifas. Otro caso es el de Roberto Miranda. Yo en noviembre estaba pagando no más de $60. En diciembre y enero me voy a Chile y en diciembre me salió 80 y en enero también 80. O sea, no estando en Ecuador. Ya el mes anterior salió 120 y este mes salió $160. Los casos fueron denunciados ante la Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, y los afectados esperan un pronunciamiento de la entidad. La institución informó que esta es una de las zonas que durante el fin de semana registró un uso masivo de aires acondicionados. Este electrodoméstico, así como la refrigeradora y la cocina de inducción, son los que más disparan el consumo energético en casa. ¿Qué podemos hacer para reducir el consumo en el hogar? Tenemos aquí el aire acondicionado a 17 grados, podríamos bajar el modo de consumo. Todos los controles tienen un botón de mode. En nuestro caso le voy a poner en el que tiene la gotita. Esto lo que va a hacer es poner a una temperatura de 24 o 26 grados, que es lo recomendable. Y lo que va a hacer es sacar la humedad del área donde estamos actualmente. El experto recomienda cuidar el mantenimiento de la refrigeradora. Si los cauchos están en buen estado, que no estén desgastados, quiero evitar fugas. La segunda es aquí la distancia entre la refrigeradora y la pared es al menos de 20 centímetros. Sobre el uso de cocinas de inducción, el especialista aconseja: cocinar con tapa va a reducir al menos 60% de la energía consumida. Otro consejo útil es desconectar los electrodomésticos que no se están usando. También dar mantenimiento periódico al sistema eléctrico de la casa, porque las fallas también provocan un consumo anormal. Y moradores de la ciudadela Yetel, esto es en el norte de Guayaquil, optaron por dormir en sus vehículos con el aire acondicionado encendido tras pasar toda la noche sin energía eléctrica. Los residentes aseguran que el calor no les permite permanecer dentro de sus viviendas. Según las denuncias, el corte afectó a unas 3 manzanas del sector hasta que el servicio fue restablecido esta tarde. Pero mucha atención, porque se recuerda a la ciudadanía que dormir en un vehículo puede provocar asfixia o intoxicación por monóxido de carbono. Asimismo, la temperatura interna de un coche estacionado puede variar drásticamente y crear un entorno de alto riesgo. A casi un mes de las inundaciones que golpearon Babahoyo, empezó la entrega de un bono de contingencia para los afectados. Hoy hubo largas filas para cobrar ese apoyo de $288. Mientras algunos ven un alivio inmediato, otros advierten que las pérdidas superan ese monto y que la ciudad aún necesita obras para poder mitigar el impacto de futuras lluvias. En la zona bancaria de Babahoyo, las filas doblaban las esquinas. Este lunes, decenas de personas llegaron desde las 4 de la madrugada para cobrar el bono de contingencia de $288 que el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregará por una sola vez a familias afectadas por el invierno. Solo en Babahoyo, Baba y Montalvo se han identificado cerca de 13,000 beneficiarios, quienes son notificados mediante llamadas telefónicas. Tienen hasta 30 días para acercarse a cobrar en las agencias de Ban Ecuador o Banco del Pacífico. Algunos ya tienen claro en lo que lo utilizarán. Para ir a la comida o a decir algo que haga falta. En las útiles de mis hijos principal. Y si nos alcanza por ahí para comprar unos colchones para ver si que nos alcanza. Este bono llega casi un mes después de las inundaciones que afectaron a cerca del 90% de la población en Babahoyo.
aunque no todos los afectados sienten que esta ayuda compensa lo que perdieron. Julio Sánchez tiene un taller mecánico en el sector 5 Esquinas, uno de los más afectados. Por varios días no pudo abrir sus puertas. 4 días, sí, unos 800 a 1000 dólares. ¿De pérdida? Sí, de pérdida. Babahoyo se encuentra en una zona baja rodeada de ríos, una condición que la vuelve particularmente vulnerable durante la temporada invernal. Frente a esta situación, el municipio anuncia una inversión de cerca de $800,000 para la reparación y construcción de nuevos muros, además de mejoras en el sistema de drenaje. Lo más importante es que podamos construir la estación de bombeo en la calle Bolívar. Tengo un crédito listo para aprobación en el Banco de Desarrollo que incluye el alcantarillado nuevo desde la Custodio Sánchez hasta la Vargas Machuca. Según el municipio de Babahoyo, las inundaciones de marzo dejaron cerca de 25,000 personas afectadas. Solo en las parroquias Barreiro y El Salto viven alrededor de 18,000 de esos damnificados, donde se analiza la construcción de muros de contención. Por ahora, el proyecto aún se encuentra en etapa de estudios. Y cambiamos de tema para contarles que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó este lunes un consejo de ministros en Ipiales, en plena frontera con Ecuador. La reunión se realizó en medio de la presión de gremios y transportistas que piden una salida a la crisis comercial entre ambos países. Paola Andrade siguió de cerca este encuentro. Pasadas las 5 de la tarde, el presidente Gustavo Petro llegó a Ipiales, en Nariño, Colombia. Cerca de 50 dirigentes de la cadena logística se concentraron en la vía hacia el aeropuerto con carteles y banderas para esperar el paso de la caravana presidencial y de los ministros. Su principal pedido fue que se abra un diálogo binacional entre los presidentes de Ecuador y Colombia para superar la crisis que enfrenta la frontera debido a la guerra arancelaria. La miramos con buenos ojos, que ojalá venga con las decisiones efectivas, que son la derogatoria del decreto 170 y que definitivamente haya un diálogo directo con el presidente Noboa. Advierten que el intercambio entre ambos países se ha reducido drásticamente y deja pérdidas que superan los $300 millones. Prácticamente el comercio exterior ha muerto en la frontera, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano. Esperamos que el presidente colombiano traiga buenas noticias para este lado, pues entendemos que Noboa tiene que también tomar esa determinación. En medio de un fuerte contingente de seguridad, Ipiales esperaba los resultados del Consejo de Ministros que sesionó a puertas cerradas en esta ciudad fronteriza junto al puente internacional de Rumichaca, principal paso entre ambos países. El tema de los aranceles que ha impuesto Ecuador ha impactado a 6 departamentos en el país. Ha impactado no solo a Nariño, sino a lugares industriales como el Valle del Cauca. Y sabemos que el impacto al Ecuador, así no lo hayan hecho público, es bastante grande. Debido a la tensión comercial, los gremios aseguran que cerca de 8,000 personas se han quedado sin trabajo, por lo que esperan que se ratifique el arancel del 0% para productos de primera necesidad importados desde Ecuador, aunque advierten que esta no es la solución. Un 10% se puede reactivar la economía, pero el 90% sigue, digamos, parado, porque más son las exportaciones que van de aquí de Colombia al Ecuador. La Cámara de Comercio de Ipiales estima que las pérdidas económicas superan los $5 millones diarios, cifras que ya han sido entregadas a la Cancillería de Colombia. Y ahora en su acostumbrado Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció precisamente sobre esta guerra arancelaria y el cierre de gran parte de la frontera ecuatoriana. Escuchemos. Entonces la frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia. Por vías de aranceles, etcétera, cerrar la frontera. ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasan al contrabando. Por la selva amazónica, señor Noboa, pasa. Usted no puede poner todo el ejército en fila india porque le pegan un dronazo y matan un poco de soldados. En fila a lo largo de la frontera, no alcanza ni el número de soldados para eso. Y ni nosotros al otro lado, que hay que no conocer la selva amazónica. Pues está entregándole el comercio al contrabando, y el contrabando es la cara del lavado de dólares de los narcotraficantes. Le entrega a su pueblo y el nuestro a la mafia.
Y mientras tanto, Ecuador espera el cambio de gobierno en Colombia para solucionar los problemas en las relaciones bilaterales. En cadena radial, el presidente Daniel Noboa señaló que no tiene esperanzas de que Gustavo Petro cambie y que espera que luego de los comicios de ese país vuelva a haber diálogo. También habló sobre proyecciones económicas, alianzas en temas de seguridad y afirmó que el movimiento ADN ya tiene listo el 80% de sus cuadros para las elecciones de noviembre, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. No se avisoran soluciones a la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia, al menos mientras Gustavo Petro sigue en la presidencia. No tengo gran esperanza de que Petro cambie, ni pues que haga lo que debería de hacer, que es proteger su frontera sur. Lo dijo el presidente Daniel Noboa en cadena radial la mañana de este lunes. Aseguró que está abierto a trabajar con Colombia, pero espera las elecciones en ese país, que serán en mayo. Si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos, hermanito, cuida tu frontera y sé recíproco, así como nosotros te hemos vendido electricidad barata en el año 2017, que nos vendan al mismo precio. En un breve espacio dejó saber que supo de qué habló el líder vitalicio del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, en la conferencia que dio el fin de semana en Guayaquil. Conociéndolo él como es, dijo pues, no estamos mal, pero tampoco estamos en el país de las maravillas. Tampoco iba a decir que no estamos en el infierno. No, pues si es que decíamos que estábamos bien, él no podía decir que tiene una alternativa mejor. En seguridad, resaltó cifras que hablan de una reducción del 30% en delitos comunes, como las vacunas, y el 24% en homicidios, que se ha logrado capturar, abatir o extraditar al 90% de los objetivos de alto valor, y que la alianza en seguridad con Estados Unidos es importante, pero están abriendo relaciones con otros países como China, a donde hará una visita oficial en agosto. También hubo un espacio para hablar de las seccionales de noviembre, y afirmó que ADN ya tiene listos el 80% de sus cuadros. Vamos a poner candidatos en todo el país, más de 11.000 candidaturas, y nos gustaría pues que todos los movimientos y partidos nacionales hagan lo mismo. Ya ni siquiera empiezan la inscripción y algunos ya se están quejando, ya están llorando, ya están alegando pues problemas. No hubo un pronunciamiento respecto al incremento del precio de los combustibles. Fundamedios califica de acoso las medidas legales que pesan en contra de la empresa editora de los diarios Extra y Expreso, que durante el fin de semana publicaron su portada en blanco para protestar contra lo que califican como un intento de doblegar su línea editorial. Diego Cuenca explica el conflicto que enfrenta ese medio de comunicación. La edición impresa de los diarios Expreso y Extra de ese domingo circularon con un inusual mensaje. Sus portadas estaban en blanco. Según Granasa, empresa editora de esos periódicos, lo hicieron a manera de protesta porque están siendo hostigados y amedrentados por el gobierno nacional. Por eso las únicas palabras en esas portadas decían: a algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada. En blanco, sin noticias, sin preguntas, sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve. Esto ocurre porque desde febrero ambos diarios están intervenidos por la Superintendencia de Compañías. Fundamedios, la organización en defensa de la libertad de expresión y el periodismo independiente, cuestiona el uso del poder estatal para acosar a los medios de comunicación. Cuando se comienza acosando a los medios de comunicación, persiguiendo periodistas y medios de comunicación, luego la deriva autoritaria es infrenable. El mensaje que se manda al resto de medios de comunicación y periodistas es cuidado con salirse de la línea fijada por las autoridades de gobierno. Granasa, en un comunicado el 10 de abril, alertó sobre un eventual intento del gobierno nacional a través de la Fiscalía General del Estado de adueñarse del 40% de las acciones de la empresa. En redes sociales circula una supuesta denuncia presentada por el liquidador de la empresa veranera, Carlos Javier Cadena Asensio, en contra de directivos de esta compañía, entre otras personas. Gabriela Calderón, ex columnista de Diario El Universo, sostiene que con el uso de redes sociales, el gobierno no podrá callar fácilmente a la prensa. Si es que el deseo
de algún gobierno es controlar la información y ve que controlando los medios tradicionales igual salen a la luz a través de plataformas, el siguiente paso sería ir contra las plataformas. Va a ser muy difícil en esta nueva realidad donde tenemos X, Facebook, Instagram, YouTube. Ella también recuerda que esa estrategia de la portada en blanco es similar a la de El Universo en 2011, cuando ese diario enfrentó un juicio con el expresidente Correa. Esta semana la gente está comparando la portada en blanco del Expreso con la portada en blanco del Universo del 2011. Las distintas formas, los distintos métodos de los cuales se puede valer el poder político para coartar la libertad de expresión. Y el gobierno nacional en reiteradas ocasiones ha dicho que no existe censura contra ningún medio de comunicación y asegura tener apertura con la prensa. Criminal convertía viviendas en fábricas clandestinas para producir medicamentos falsificados. Tenían un modus operandi muy particular, pero para conocer más detalles hacemos contacto ahora con Merlin Ochoa, quien está en uno de los puntos donde se comercializaban estos fármacos falsos. Merlin, buenas noches. Esta cadena criminal, ¿dónde vendía específicamente los medicamentos? Juan Carlos, ¿cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, nos encontramos en el sector de la Bahía, que es considerada como el centro comercial más grande a la intemperie que tiene la ciudad en el centro de Guayaquil. Y aunque no hay un local específico, no hay un nombre identificado, este es uno de los sectores donde, según las investigaciones policiales, se distribuían las pastillas falsificadas. A esta hora no hay movimiento comercial, pero como ustedes pueden ver, hay decenas de locales en donde no solo se venden medicinas, aquí también se venden ropa, zapatos, juguetes y todo lo que ustedes se podrían imaginar. Pero ¿cómo operaba esta organización criminal a la que se le incautó 1,5 millones de pastillas falsificadas? Les tenemos preparado un reportaje. La operación militar y policial reveló un modus operandi silencioso y letal. Los uniformados realizaron allanamientos en Bastión Popular y Mapasingue, en Guayaquil, donde operaba una estructura dedicada a la falsificación masiva de medicamentos. Según los uniformados, los químicos ingresaban desde Colombia y Perú y ya en Guayaquil eran mezclados con sustancias de relleno como harina para simular fármacos. Luego, con estas maquinarias industriales, comprimían, encapsulaban y sellaban pastillas que eran empacadas en envases de marcas reconocidas. Incluso las cajas eran enviadas a imprentas no autorizadas para perfeccionar el engaño. Durante el operativo se incautaron 1,5 millones de pastillas falsificadas. Entre los productos adulterados había fármacos para tratar el hígado graso, aliviar el dolor y bajar la fiebre, además de tratamientos para la osteoporosis. También encontraron blísteres, que son las láminas en las que vienen varias tabletas juntas, además de insumos químicos y 20 máquinas industriales. Según las Fuerzas Armadas, la afectación a esta red supera los $2 millones. Merlin, cuéntanos si este es el único caso en que las autoridades han descubierto este tipo de fábricas clandestinas o existen otros similares. Juan Carlos, lamentablemente no es el único caso. El pasado 23 de marzo la policía realizó un operativo tanto en Guayaquil como en Vinces para desarticular otra organización criminal que falsificaba medicamentos oncológicos. 6 meses duraron las investigaciones, 6 personas fueron detenidas, una de ellas el concejal de Vinces. Y según las investigaciones, según las autoridades, este grupo habría generado ganancias superiores al $1 millón. Pero ¿cuál es la afectación de salud a los pacientes que consumen medicamentos falsificados? Se lo consultamos al doctor Alberto Campodónico, que es médico clínico intensivista. Escuchemos. En primer lugar, no sabemos realmente qué sustancias están dentro de estos medicamentos. Definitivamente pueden utilizar desde harina, pueden utilizar cemento, puede haber fentanilo en esos medicamentos, veneno para ratas o algún tipo de sustancia tóxica que puede llevar en algunos casos a una hipertensión arterial, otros puede llevar a lo que es una insuficiencia respiratoria, y en algunos casos puede llegar a ser pacientes que se intuben o a llegar a la muerte inclusive. Nosotros debemos desconfiar de los medicamentos que tengan un bajo precio o
que no le vea el registro sanitario o no sea la caja como usted normalmente la conoce. Y sobre lo que acaba de decir el doctor, nos mostrabas, Merlin, que estas supuestas medicinas las guardaban en cajas de medicamentos reales, pero para recalcarlo y que quede muy claro, ¿cómo reconocer si es falso? Bueno, lo que dice el doctor y también las investigaciones de la policía y los militares, por ejemplo, que no tenga registro sanitario, por ejemplo, que el costo sea muy bajo, eso ya debe ser una alerta de que algo no está bien. Y también verificar la caja, porque a veces la impresión no es perfecta y eso podría dar una alerta de que algo no anda bien. Con relación a este caso, al último que se realizó acá en Guayaquil, 6 personas fueron detenidas, 2 de ellas menores de edad. Y algo muy importante, según la policía y los militares, este grupo criminal, el que fue capturado ahora en Guayaquil, tendría alguna relación con el grupo delictivo Los Carniceros. Otra cosa importante, en Ecuador, transportar, vender, distribuir medicamentos falsificados podría cumplir una pena las personas de hasta 5 años de prisión. Muchísimas gracias a Merlin Ochoa por esta información que nos ha compartido sobre esta nueva forma ilegal de hacer negocio, pero poniendo en riesgo la salud de las personas. Tome nota. Televistazo consultó a expertos sobre qué se debe tomar en cuenta antes de someterse a un tratamiento o intervención odontológica, donde la seguridad no depende solo del procedimiento, sino también del estado de salud del paciente. Y en nuestro segmento Tome Nota se lo explicamos a continuación. Ahora, el mayor riesgo no está en el procedimiento dental como tal, que es seguro, sino en una evaluación médica previa insuficiente que no permita conocer a fondo la condición del paciente. Por eso, es indispensable una historia clínica completa, antecedentes médicos, enfermedades, alergias y todos los medicamentos que consume, incluso vitaminas o suplementos, ya que influyen directamente en la respuesta del organismo, especialmente en la anestesia. A partir de esa evaluación y según la complejidad del procedimiento, pueden requerirse exámenes adicionales y valoraciones con especialistas como cardiología o medicina interna. El paciente debe informar enfermedades previas, problemas cardíacos, alergias, medicamentos y antecedentes quirúrgicos, ya que ocultar estos datos puede aumentar significativamente el riesgo. En odontología, lo más común es el uso de anestesia local, que es segura y suficiente para la mayoría de tratamientos, mientras que la anestesia general, mucha atención, se reserva para casos muy específicos. Condiciones como enfermedades cardíacas, hipertensión no controlada, diabetes, problemas respiratorios o antecedentes cerebrovasculares deben ser evaluadas y controladas antes de cualquier procedimiento. Además, el paciente debe verificar siempre que la clínica esté autorizada, que el profesional esté calificado, que exista una correcta historia clínica y que haya un monitoreo adecuado en caso de sedación o anestesia. Previo al procedimiento, es clave seguir las indicaciones médicas, no automedicarse, acudir en ayunas si se le solicitan y haber realizado todos los exámenes requeridos. Recuerde, la seguridad del paciente depende tanto del diagnóstico médico como del tratamiento odontológico. No subestime la evaluación previa porque un buen control puede prevenir complicaciones graves. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. El dúo mexicano Sin Bandera regresará a Ecuador y presentará su 7º disco titulado Escenas. Ana María Palacios entrevistó a sus integrantes y nos cuenta las novedades de este nuevo trabajo. Después de 25 años, el dúo Sin Bandera asegura que su mayor fuente de inspiración sigue siendo el amor. Así lo demuestran en su nuevo disco, Escenas. Hay un amor que recordamos como era cuando éramos muy jóvenes y nos rompió del corazón por primera vez, este amor inocente, ingenuo, que daba todo y que no sabía muy bien qué
qué estaba pasando, y después hay un amor más maduro que ya entiende un poco cómo es una relación y cómo es casi una sociedad cuando tienes una pareja de muchos años, ¿no? Entonces sí, es el amor la fuente de inspiración. Como otra manera de decirlo sería las relaciones humanas, ¿no? Los artistas mexicanos que superan los 50 años afirman que ahora viven el amor y la vida con mucha más calma. Ahora tomo el vino de a sorbitos, lo disfruto paso a paso, vivo paso a paso. Yo creo que disfrutas más la vida. Si llegas a los 50, está bueno, se pone bueno. Ahí fue cuando pasó, mi cuerpo se rompió. A pesar del auge de nuevos géneros como el reggaetón que dominan las listas de los más escuchados, el romanticismo sigue siendo universal. Esto se refleja en los fanáticos de distintas generaciones que asisten a sus conciertos. Hay una escena que no se me borra en Asunción, en el show de Paraguay, un niño de, ¿qué tendría? 12 años, 11 años, haciéndome así, olvídate. Ha habido momentos en esta gira, como siempre, tan emotivos. Y el público de Ecuador es un público que siempre se entrega mucho, con mucha pasión. Ahora sé que tú eres lo más importante. Llegarán a nuestro país para ofrecer 2 conciertos. En Quito, el 18 de junio en el Coliseo Rumiñahui. Y en Guayaquil, el 19 de junio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. ¿Qué culpa tiene ella? En la Alfombra Roja fue auspiciado por Extreme. El radar digital llega gracias a NetLife. La alerta por el calor excesivo en los últimos días reporta altas temperaturas y niveles de radiación UV extremadamente altos, los cuales podrían causar afectaciones a la salud, además de una incesante conversación digital. Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y 16 horas, mantenerse hidratado de forma constante, usar protector solar, vestir ropa ligera y de colores claros y utilizar gorra o sombrero son las recomendaciones elementales para evitar complicaciones. Incluso en varias zonas del país se han reportado temperaturas máximas de 35.6 grados centígrados con una sensación térmica que alcanza los 39 grados centígrados. En ecuavisa.com tenemos una guía completa para evitar el denominado golpe de calor, sobre todo en niños y adultos mayores que están dentro del grupo más afectado por el sofocante clima que, según el INAMI, se mantendrá hasta el 16 de abril. La astronauta de la NASA, Christina Koch, se volvió tendencia, esta vez fuera del espacio. Un video junto a su perrito, que la saluda con amor absoluto, ha conquistado las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la publicación tiene 1.4 millones de likes y cerca de 30.000 reposteos. Así, Christina muestra un momento cotidiano que ha generado una ola de reacciones positivas. Usuarios destacan la cercanía y naturalidad de la escena, mientras Sadie, que es el nombre del can, se posiciona entre las búsquedas más curiosas en redes. La escena confirma cómo incluso figuras científicas pueden conectar masivamente a través de contenido simple y emocional. Tal vez muchos recuerdan a su maestro de primaria, otros a los que marcaron de una u otra manera nuestra vida estudiantil en el colegio. Lo cierto es que el papel de un maestro cumple una función muy importante. Hoy es el Día del Maestro Ecuatoriano y la fecha no pasa inadvertida en redes sociales. En plataformas como X y Facebook, la conversación gira en torno a preguntas clave. ¿Los docentes están bien remunerados? ¿Tienen condiciones adecuadas para enseñar? ¿Qué cambios necesita el sistema educativo? Mientras miles de usuarios agradecen la vocación de los maestros, también crecen las críticas y llamados a reformas urgentes. Algunas tendencias digitales han visibilizado testimonios de docentes que exponen su realidad diaria. En ecuavisa.com tenemos información detallada de esta profesión y cómo se ajusta a la realidad.
Seguimos informando. El empresario de 39 años, Gregory Krupa, continúa desaparecido. La última vez que se lo vio fue caminando en el Parque Metropolitano ubicado en el norte de Quito, y pese a que durante el fin de semana y este lunes se sumaron más personas a su búsqueda, no hay resultados aún. Sin embargo, sorprendentemente se encontró el cadáver de otra persona. Más información de lo sucedido con Hernán Higuera. Pasan las horas y los días. Por cielo y tierra se busca a Greg. Este joven estadounidense radicado hace 12 años en Ecuador, quien fue visto hasta el pasado jueves cuando eran las 13 horas, caminando dentro del Parque Metropolitano de Quito. Gregory Krupa hacía rutinariamente el mismo trayecto y es por esos lugares por donde se ha buscado hasta ayer. Este lunes las tareas se dividieron en cuadrantes para rastrear todo el perímetro del parque, que tiene 570 hectáreas. La DINASED guía la búsqueda. Tiene la vestimenta, es un buzo negro, un pantalón verde y unas zapatillas color azul, unos zapatos azules, celestes. Policías, militares, bomberos, agentes municipales, amigos y familiares llevan 5 días buscando a Greg. Lamentablemente en estas tareas encontraron el cadáver de un hombre que no ha sido identificado, lo que pone nuevamente en debate la seguridad de esta área verde de la capital. El trabajo de la DINASED continúa hasta el momento que podamos localizar a la persona. El sofocante sol de la mañana en Quito y la fuerte lluvia de la tarde no amainan la esperanza de encontrar a este joven que dedicaba su vida a ejecutar proyectos de atención dental con prioridad social, canalizando recursos y campañas de beneficio para comunidades pobres del Ecuador. Estoy con el corazón ahorita en pedazos, realmente con mucha preocupación. Por un lado, buscamos en lugares donde creemos que él tal vez pudo haber caído. La búsqueda del empresario de 39 años se hace en quebradas y sitios remotos del parque. La jornada terminó sin el resultado esperado. Este martes se retomará la búsqueda a las 9 horas. Combustibles. La factura del conflicto. Petroecuador asegura que el país no enfrentará desabastecimiento de combustibles, aunque en el mundo ya adoptan planes y medidas para la compra de derivados que empezaron a costar más y a tener dificultades de logística para llegar a sus mercados. La guerra en Oriente Medio centra las preocupaciones no solo en los precios de los combustibles, sino en el abastecimiento de derivados importados, que por temas logísticos también empieza a tener problemas a nivel global. Ecuador importa el 70% de los combustibles, mayoritariamente diésel. 2.5 millones de barriles se requieren mensualmente para abastecer al sector automotriz, además para la generación termoeléctrica y el sector industrial. El pasado 2 de abril sí llegó el cargamento hecho por compra anticipada. Se sabe que Petroecuador almacena en sus tanques y terminales 1.900.000 barriles comprados a Glencore. ¿Pero qué pasará cuando esa reserva se acabe? El problema para el Ecuador se agrava porque la refinería que hace los derivados para el consumo interno continúa operando al 40%. En pleno momento de crisis, varias unidades, como consta en este documento, están fuera de operación en la refinería. Eso implica preocupaciones. Eso significa que no tenemos diésel, que no tenemos gasolina. Entonces, tenemos que comprar. Para el nuevo gerente de Petroecuador, el problema no está en el radar. En una primera aparición pública ha dicho que su principal preocupación es mejorar la producción petrolera. Exploración y producción, como sabemos, es el corazón del negocio de Petroecuador. Sin eso, la cadena de hidrocarburos realmente está limitada a las importaciones y hay mucho por hacer ahí para subir la producción. Esperamos a finales de este mes de abril llegar a los 470.000 barriles por día y 370.000 barriles por día de Petroecuador. Disculpen. Este 13 de abril se registra producción de 358.000 barriles según el Banco Central, y la refinería de Esmeraldas, que debe hacer los derivados, sigue operando al 40% según Petroecuador. Pero para el gerente de refinería todo está bien. Contribuyendo para la demanda del abastecimiento de combustibles. El conflicto en Medio Oriente ha obligado a varios países a acaparar el diésel y la gasolina para avión y naftas de alto octanaje. Pero en Ecuador este problema no es de preocupación de las autoridades. Al menos aún no lo manifiestan.
radar digital llega gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Hoy en el radar hemos detectado que uno de los temas de mayor interés por parte de los usuarios digitales tiene que ver con los nuevos costos de las gasolinas en Ecuador que se aplican desde ayer. Las palabras clave de búsqueda son las siguientes: precio gasolina extra Ecuador, también precio gasolina hoy, precio internacional gasolina, además de precio gasolina en Estados Unidos 2026. En el caso de las gasolinas extra y Ecopaís de menor calidad pero con mayor uso en la población automotriz, costaba antes del 12 de abril $2.89, ahora $3.02, lo que significa 13 centavos más. Ha generado preocupación y sorpresa en la ciudadanía porque sobrepasó la barrera de los $3. Sobre el diésel, que utiliza en su mayoría el transporte pesado, el galón que estaba en $2.82 cuesta ahora $2.96, lo que representa un incremento de 14 centavos. La gasolina súper de mayor calidad pero de menor consumo por su alto costo y cuyo precio está liberalizado y supeditado directamente a los precios internacionales del barril de petróleo, costaba antes $3.41, ahora $4.57. Estamos hablando de $1.16 más. Incluso las gasolineras pueden aumentar ese valor de acuerdo a la oferta y demanda. Y este aumento en el precio de estos derivados de combustibles se ha venido registrando desde hace varios meses. Las gasolinas extra y Ecopaís, que arrancaron el año en $2.67, reitero, enero de 2026, ya subió a $3.02 para este 12 de abril, es decir, aproximadamente un 13% más. Sin embargo, el impacto más fuerte es en la súper, que es utilizada por un porcentaje muy bajo de vehículos a escala nacional. El aumento aquí desde hace varios meses ha sido de entre 30 y 34% más. Ahora es importante recordar que el precio de las gasolinas extra y Ecopaís y el diésel está sujeto a un subsidio parcial que depende del sistema de bandas o límites. No puede subir más del 5% mensual, pero tampoco puede bajar más del 10% mensual. Y finalmente vamos a comparar el precio con otros países del continente en la gasolina regular, que aquí viene a ser la extra y Ecopaís. En Colombia cuesta el galón $3.68, 66 centavos más cara que en Ecuador. En los Estados Unidos, $4.16, es decir, $1.14 más costosa. En México, $5.21, $2.19 más. Y en Perú, su valor es mayor. Estamos hablando de $5.70, es decir, $2.68 más cara que la extra y Ecopaís de Ecuador. Como acabamos de ver, los valores en estos países son más similares a los de la gasolina súper en nuestro país. Y para acceder a la información sobre cómo el conflicto en Medio Oriente, protagonizado por Estados Unidos, Israel e Irán, afecta a los precios de los combustibles, incluso en Ecuador, pueden acceder a nuestra web ecuavisa.com mediante el código QR que aparece en pantalla y que los llevará directamente al contenido de esta noticia. Amigos, siempre bienvenidos a informarse a través de todas nuestras pantallas. El radar digital llegó gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Y a menos de un mes del Día de las Madres, las florícolas ecuatorianas aceleran su producción para cumplir con los pedidos internacionales. En esta temporada, las fincas de Cotopaxi han incrementado su actividad hasta en un 50% para abastecer mercados exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia. Sandy Espinosa cuenta que desde esta provincia se prevé exportar unas 200 toneladas de claveles, alelíes y matiolas. En las florícolas de Cotopaxi comenzó uno de los periodos más exigentes del año, la preparación de los envíos por el Día de la Madre. A 4 semanas de esta celebración internacional, las fincas intensifican su producción para cumplir con los pedidos y las flores de verano toman protagonismo en una carrera contra el tiempo marcada por altos estándares de exportación y jornadas intensas.
Los alelíes, las matiolas, los claveles y las morucelas son las favoritas del mercado internacional en esta temporada. En cantones como Latacunga, Pujilí y Saquicilí, los productores recorren sus invernaderos verificando que cada tallo alcance los 70 centímetros, condición clave para dar paso al corte. Para esta cosecha, las fincas se preparan hasta con 7 meses de anticipación, ya que durante esta temporada la producción llega a duplicarse. Solo en Cotopaxi, alrededor de 150 hectáreas están destinadas al cultivo de flores de verano. Representa el colchón financiero de todo el año. Hablamos que en esta temporada hacemos un ingreso del 60% de las arcas anuales que nosotros manejamos. Para cumplir con la demanda y despachar a tiempo los pedidos que deben salir hasta la primera semana de mayo hacia Estados Unidos, Rusia, Holanda, Ucrania, Japón y Australia, las florícolas han incrementado su personal en un 30%. Se cosecha unos 12.000, 15.000 tallos normalmente. Se espera que para madres avancemos a cosechar el doble, unos 30.000 tallos para exportación. El rojo de las rosas sigue reinando, intenso y clásico, pero esta temporada los tonos rosados se abren paso por su suavidad y frescura. Cada ramo reúne entre 10 y 25 tallos. El precio por tallo varía entre 18 y 27 centavos, según la variedad y sus matices. Desde esta provincia se exportarán alrededor de 200 toneladas de flores de verano en esta temporada, que significan una cifra aproximada de $1.4 millones. Un viaje que comienza en los invernaderos y que termina en los floreros de las madres, donde estas variedades pueden mantenerse hasta 15 días. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias, amigos, por su confianza y sintonía de siempre. Las noticias regresan mañana a las 5:50 en su primera emisión. En contacto directo estará Marco Acuña, el expresidente del Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Pichincha, y analizaremos, con el sistema de energía del país al límite por la ola de calor, ¿se puede evitar los apagones? Una de las grandes preguntas. Además estará con nosotros Miguel Márquez, fundador y CEO del Grupo Español de Salud Mimara. Él va a hablar del sistema de sanidad en España. Un ejemplo a seguir a propósito de la visita de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, a Madrid para conocer sobre ese modelo. Amigos, sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información actualizada con el sello de Televistazo. Buenas noches, que descansen.